Vamos a empezar ya, si te parece. Muy bien, muy buenas tardes a todos, aquí desde Madrid y algunos que estáis en Latinoamérica. Eh, de momento, yo veo que os habéis conectado 7, no sé si hay más. En estos momentos no sabemos lo que nos puede pasar. Bueno, primero daros la bienvenida al curso de gobernanza del ecosistema digital y Internet. Yo soy Jorge Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y soy el director del Foro de Gobernanza de Internet en España y un poco el responsable de este curso, que como sabéis encaja dentro de las actividades de este foro, ¿no? La situación que tenemos más o menos es la siguiente. Eh, Hicimos por redes sociales y tal, para a ver quién quería y tal, ¿no? Y pusimos, si os acordáis, una condición pequeña, que era un pago mínimo, no sé si eran 30 euros, no me acuerdo, un pago pequeño, básicamente para justificar lo que es la edición del título, el examen, estas cosas que nos pide siempre la universidad, las tasas que nos pide la universidad, ¿no? Porque por lo demás el curso es gratuito, ¿eh? La verdad es que lo hicimos, podíamos haberlo no hecho, pero lo hicimos precisamente para evitar lo que nos ha pasado en otras ocasiones y que veo que sigue sucediendo, ¿no? Y es que se apuntan muchísimo. Para que os hagáis una idea, el 9 de septiembre se apuntaron de repente 150, 100, o sea, teníamos más de casi 200 apuntados, pero que no habían hecho el pago, ¿no? Eso se debe siempre a dos motivos. A uno es pues porque la gente se apunta y el otro es porque puede haber alguno que todavía tenga, creemos que eso está sucediendo, que todavía tenga algunos problemas pues eso, para hacer la transferencia, sobre todo desde Latinoamérica, que eso siempre es complicado para la gente que no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Por eso ahora mismo no sabíamos si se iban a conectar 7 o 400. Al final os habéis conectado 7, tenemos constancia de que habéis hecho el pago 8, y parece que de los otros 400 como que no existen, vamos, de alguna manera, ¿no? Porque curiosamente no se ha conectado nadie, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a suceder es que estoy seguro que a lo largo de los próximos días va a haber alguno más que va a conseguir hacer el pago y se conectará. Y si no, pues nos lo vamos a pasar muy bien porque de momento estamos 7 y 8 seremos al final, ¿no? Veo que me habéis hecho una cosa de preguntas. Mi nombre es Marta Iris Oviedo. Perfecto, te has identificado. Está bien que utilicéis el chat para hacer las preguntas que sean. De todas formas, si sois 7, yo creo que os daremos permiso de todo, ¿eh? Porque con 7, como comprenderéis, vamos a hacer una especie de clase con videoconferencia. Entonces, si os parece, esperemos que a las 5 no se junte todo el mundo, ¿eh? Esos que estamos esperando por allí, los que están despistados, ¿no? Pero yo os voy a dar permiso para que habléis, ¿eh? Mientras estemos 7, os tenemos a todos ya, ¿de acuerdo? De manera que por favor, estar con el micrófono silenciado, pero en cualquier caso, bueno, si queréis intervenir o lo que sea, pues pedís permiso con la mano y esas cosas, los que estamos acostumbrados, digamos, a hacer en casos de videoconferencia, ¿no? Entonces, si os parece, va a empezar, bueno, lo primero, repito, Alberto, Jesús, Kelvin, Lucía, Manuel, Marta y Samuel, bienvenidos al curso. Ya veréis que es un curso que está muy bien, y además, digamos, un poco especial. Son conocimientos que no se suelen, digamos, impartir por ahí. Y si os parece, le paso la palabra al secretario del curso, que es José Félix, que es el que estáis viendo, para que os cuente un poco, en fin, las reglas de juego, por decir una forma, del curso. Eso sí, puntualmente a las 5 empezaremos con el programa, con el primer tema. Entonces, José Félix, cuando quieras.
Muy bien, pues buenas tardes a todos o mañanas para los que no estéis aquí en Europa. Pues voy a compartir una presentación para explicaros un poco cómo se va a organizar el curso. A ver, un momentín. Bueno, yo creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Jorge, ¿se ve Sí, la... sí se ve, sí se ve, sí se ve la pena. Muy bien, pues este curso está organizado por el Foro de la Gobernanza de Internet en España. Y también se ha contado con la colaboración de la Universidad Europea del Atlántico, como veis aquí. En esta presentación os querría explicar muy brevemente cómo se va a organizar el curso y para ello pues voy a explicar primero los objetivos, el programa, el claustro de profesores, el tipo de documentación que va a haber y cómo va a ir el sistema de títulos y evaluaciones. Si tenéis alguna duda, según vaya hablando, podéis preguntarme. Bueno, el objetivo general es presentar una visión holística del ecosistema digital y de Internet que permita a los alumnos tener conocimientos actualizados sobre la gobernanza y los agentes que participan. Uy. Veréis que se pretende que entendáis, identificáis cuáles son las claves que condicionan el desarrollo del ecosistema digital y de Internet y que podáis elaborar vuestra propia visión de cuál va a ser la evolución del futuro de este ecosistema digital. Bueno, la idea es que os facilite a vosotros dentro de vuestro trabajo desarrollar un pensamiento estratégico sobre lo que puede ser la evolución de Internet. El programa consta de 5 módulos. Aquí podéis ver los títulos de cada uno de los módulos. Primero hay un análisis de contexto, después se va a estudiar el sector digital y cuál es su relación con la digitalización de la economía y la sociedad. A continuación, en el módulo 3, veremos la regulación que se está desarrollando en España en relación con Internet y el ecosistema digital. En el módulo 4 veremos también temas regulatorios, pero ya a nivel europeo. Bueno, ya veremos, pero Europa es una de las regiones que está tomando la iniciativa a nivel mundial en el desarrollo de regulación específica para Internet. Y finalmente, en el último módulo, el 5, hablaremos sobre la soberanía digital europea. El curso se complementa también con la asistencia a las jornadas de IGF Spain que se van a desarrollar la semana que viene, los días 26 y 27 de septiembre. En estas jornadas se van a tratar temáticas que están directamente relacionadas con todo lo que se ve en el curso. En estos 2 días no hemos puesto clases del curso, porque bueno, ya es suficiente con las jornadas. Son jornadas con horario de mañana. Para los que no estáis ubicados en Europa, existirá la posibilidad de ver las grabaciones de las sesiones de las jornadas. Para asistir a las sesiones de las jornadas es necesario
inscribirse en el enlace que os pongo aquí. Vamos, después os enviaré la presentación y podéis utilizar directamente el enlace. En este otro enlace que hay aquí también podéis ver el programa detallado de estas jornadas. Bueno, y aquí tenéis el programa de las clases que va a tener el curso, que como veis empieza hoy y dura hasta el día 28. Y no hay clase los días 26 y 27, que son los días de las jornadas. Aquí podéis ver las clases con números que corresponden a los módulos de los temas. No está todo perfectamente ordenado por la disponibilidad de alguno de los profesores, que nos ha obligado a cambiar, a no poder dar todos los temas de forma consecutiva. Aquí tenéis el claustro de profesores. La verdad es que yo diría que es un claustro de profesores de lujo. Son personas que conocen los temas en mucha profundidad y son personas con muchísima experiencia en los temas en los que van a impartir las clases. Ya tendréis ocasión de verlo cuando escuchéis las clases, pero estamos realmente satisfechos de haber conseguido tener este claustro de profesores. Con relación a la documentación del curso, el plan es ponerlo en una web, pero ha habido algunos problemas técnicos porque la web este año la está gestionando la Universidad Europea del Atlántico y lo cierto es que a día de hoy todavía no está activa la web en la que se pondrá la documentación. Pero por el momento lo que haremos es que después de las clases os enviaremos un correo con la documentación. La documentación básicamente consta de las presentaciones que se hacen en las clases y en algún caso de algún documento de referencia que algún profesor quiera poner a vuestra disposición. También indicar que las clases se graban. El objetivo es que si tenéis algún problema alguno de los días para asistir a las clases, tengáis la posibilidad de ver la clase en otro momento. Con relación a los títulos y la evaluación, pues bueno, existe por una parte la posibilidad de tener simplemente un certificado de asistencia. En este caso se requiere que haya una asistencia de al menos el 70%. Vamos, lo que es la asistencia a las clases se puede controlar de forma electrónica y de hecho la controlamos para poder emitir estos certificados de asistencia. Para obtener un título oficial es necesario asistir a un 80% de las clases y superar un examen tipo test que se hace al final del curso. Es un test que no es muy complicado, pero bueno, claro, para poderlo responder pues hay que haber prestado un mínimo de atención a las clases. Es un examen tipo test que tiene bastantes preguntas y cada una de las preguntas tiene 4 opciones y solo una de las opciones es correcta. Bueno, y yo con esto, la descripción un poco de cómo está previsto organizar el curso. Si tenéis preguntas o queréis comentar algo, estamos a vuestra disposición. Oye, a mí me gustaría, dado que ya tenemos tiempo, porque repito, no sabíamos que era, en fin, creíamos que podíamos tener muchísimos alumnos, aunque luego no se presentasen al examen. Sí me gustaría que, aprovechando que somos 7, pues procediésemos los que queráis, por supuesto,
a presentaros, ¿no? A decirnos un poco quiénes sois y si queréis un poco las razones por las que os habéis apuntado al curso, qué esperáis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, si se anima alguien. Venga, Kelvin. Si quieres Buenos utilizar días. el vídeo, pero vamos, como quieras. Buenos Venga. días. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien, sí. Buen día, mi nombre es Kelvin Encarnación, soy de República Dominicana, pertenezco a la Marina Dominicana y me gustaría aprender mucho de este curso, sobre todo lo que abarca lo que es el Internet, que en sí de la materia. Y tengo otras preguntas que quería preguntarle, pero será después de que, si se incite a mi otro compañero a presentarse aquí, si se puede. Perdón, entendido, si hay otro compañero que pueda incorporarse al curso. Sí, en principio no habría ningún problema. El único, porque incluso le podemos admitir como oyente, ¿no? El único problema es que si para que tenga derecho a examen y tenga las titulaciones correspondientes, tendría que matricularse, digamos, ¿no? Hacer el pago correspondiente. O sea, yo no tengo Entiendo. ningún... y yo sé que además eso resulta complicado, pero digamos, es una normativa de la universidad, ¿no? Es decir, que pues, como oyente, por supuesto, puede incorporarse, pero para que tenga el certificado y todas estas cosas y pueda examinarse y estas cosas, tendría que abonar el pago de esa cantidad que hay por ahí de los centavos. Entiendo. Pero Entiendo, como entiendo. oyente Gracias. puede, ¿eh? Como oyente, yo encantado, digamos, de lo que es el foro de gobernanza, mientras seamos, digamos, un número pequeño, no hay ningún problema en que se conecte, ¿eh? Siempre que vaya a seguirlo regularmente el curso, ¿no? ¿Alguno más quiere presentarse? Sí, me escuchan. Buen día. Bueno, Samuel. Buen día, mi nombre es Samuel Sanción. Como el anterior compañero, soy también de República Dominicana. Mi intención con el curso es adquirir más conocimiento en el área de tecnología. Actualmente estoy trabajando para una empresa privada de tecnología. Y nada, estamos a la orden en caso de alguna consulta o algo. No duden en preguntar en caso de que requieran información. Muchas gracias, Samuel. ¿Alguien más? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Enciso, yo soy de Perú. Igualmente, saludo a todos. Sí, me pareció bastante interesante este curso por la temática, sobre todo en relación con la parte de la tecnología en la que vengo también yo desempeñándome y sobre todo el tema de la gobernanza, ¿no? Me parece importante dado que es un aspecto pues que muchas veces resulta un poco complicado de poder aplicar en temas tecnológicos. Bueno, espero que todo nos vaya bien. Gracias. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre Manuel. es Manuel Alfajeme. Soy ingeniero de telecomunicaciones y por Madrid y bueno, yo llevo temas de innovación en sistemas y hay uno de los temas últimos que me interesa es dotar a los trenes, por ejemplo, de grandes capacidades de acceso a Internet y al estudiar todos los temas de negocio, pues me puede dar un valor interesante lo que aquí contéis. Y en ese sentido, bueno, estoy a la expectativa. No pierdo nada si estoy yéndome demasiado lejos a mis intereses. O sea que el saber nunca ocupa lugar. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pero seguro que te va a interesar, porque sobre todo para mi experiencia, ¿no? Con ingenieros y tal, que estamos siempre muy metidos en nuestro área y tal, digamos, de repente tener una visión global, ¿no? Donde se maneje tecnología, regulación, mercados. Vamos a manejar también geopolítica, es inevitable, tal como está el mundo. Y entonces todo ese tipo de cosas yo creo que son un complemento en un análisis de contexto como ese,
son un complemento a la formación de cualquier técnico, ¿no? Perfecto. Me alegro. Gracias. Gracias, Manuel. Nos falta, a ver, perdón, que se acabe. Luis, no te había dejado. Espera, que está entrando más gente. Hola. A ver, me falta, digamos, de los primeros me falta Lucía. Lucía, ¿querrías presentarte? Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Trujillo, soy de Madrid y estoy terminando un máster en protección de datos y la verdad es que este tema me parece interesante y todo relacionado con, pues al final todo está relacionado entre privacidad, gobernanza digital, la ciberseguridad, el tema de la robótica, también me parece todo que está bastante conectado y que muy interesante y actual el tema. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que de los que nos conectamos al principio se han incorporado dos personas más. Marta, me parece que tú estabas también al principio. Marta. Ok, buenos días, soy de República Dominicana, mi nombre es Marta Iris Oviedo y mi carrera es de informática y me gustaría emprender más por esa área. Muy bien, muchas gracias. Y yo creo que solo nos queda Samuel, que te acabas de incorporar hace poco. Samuel, ¿te puedes presentar? Ah, Luis Araya, que has levantado la mano. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Soy Luis Araya de Costa Rica. Soy ingeniero en sistema de profesión, trabajo para una institución que diseña oferta académica en especialidades técnicas. Es una institución pública en el país y trabajo en el área de investigación y desarrollo de tecnologías educativas. Entonces, creo que se puede complementar muchísimo en la labor que realizamos, puesto que hacemos procesos de innovación y también mucha investigación para poder llevar estas temáticas a los servicios que diseñamos. Muchas gracias. Muy bien. A ver, Shirley dice que no puede porque no tiene micrófono y Alberto, hoy no podré poner el micro para presentarme. Bueno, dejamos las presentaciones de Alberto y de Shirley para otro día, ¿no? Muy bien, pues simplemente vamos a empezar un poquito antes ya para aprovechar. Lo que vamos a hacer siempre es, sabéis que son 3 horas, pero está dividido en dos temas. Entonces siempre haremos hora y media, cortaremos, cuando digo cortaremos es que saldremos de la aplicación, porque como esto se graba para ponerlo como os decimos, luego volveréis a entrar de nuevo. Entonces yo procuraré acabar 5 minutos antes y haremos un descanso pues eso, de unos 5 minutos, una cosa así. O sea que digamos que tendráis que volver a conectaros dentro de hora y media. Entonces, bueno, pues tengo la ventaja de que como hoy hemos empezado antes, porque teníamos que contarlos, tenemos 5 minutos más, pues vamos a empezar, si os parece ya, con la primera clase, que la tengo que dar yo, y luego lo que hacemos es acabar un poquito antes, porque repito, os vais a tener que desconectar y luego volver a conectar. ¿De acuerdo? Es así, ¿verdad, José Félix? Sí, Corrígeme, sí, pero así es. Eso era para lo que... facilitarnos lo de la grabación y todo este tipo de cosas, es mejor que cada clase, digamos, entrar. Así después tendréis enlaces diferenciados para cada una de las clases, en el De caso de acuerdo. que necesitéis revisarlo. Muy bien, pues nada, empezamos ya las clases, ¿no? Voy a coger el control de la pantalla. Voy a abrir la aplicación, si me deja. Vaya, hombre. ¿Estáis viendo mi pantalla?
No, no sé, no se ve. No se ve. A ver, Se ve en negro. No en un negro. momentito. Se ve tu pantalla, pero en negro, no vemos la No, presentación. veis el final de la presentación, si os dais cuenta. ¿Ahora? Vemos tu pantalla, sí, se ve la presentación ahí, pero no la tienes en pantalla completa, la presentación. A ver cómo lo hago, perdonad. ¿Ahora? Listo. Ahora sí. Ahora sí se ve, Vaya, hombre. Perdonad un momentito. ¿La veis? ahí se ve bien. Seguro, ¿no? Que se ve bien. Yo por lo menos sí. Sí, Vale, confirmado. muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar este módulo 1 que lleva por título Análisis de contexto, un análisis de entorno. Y vamos a empezar por una cosa que yo creo que no suele ser habitual, pero después de, digamos, de muchas veces dando este tipo de temas, nos ha parecido que es lo interesante. Y es empezar, digamos, por Internet, desde los orígenes, ¿no? Ya sabéis que Internet, bueno, es culpable, además de que decimos que es la columna vertebral del ecosistema digital, la verdad es que es, entre comillas, el culpable o la razón o el entorno en el que han aparecido precisamente los agentes, o unos de los agentes más importantes que hoy están en este ecosistema digital, ¿no? Y además, como significa un paradigma distinto, significó para el mundo de las telecomunicaciones un revulsivo absoluto, pues creemos que es muy bueno empezar, digamos, con una breve, entre comillas, historia, pero no por contar la historia, que no la vamos a contar de Internet, ¿no? Sino para marcar las diferencias, en definitiva, de Internet con otros paradigmas comunicativos, como pueden ser los que nos vienen de los medios de comunicación o los que nos pueden venir del mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hacer una especie de historia que yo acabaré aproximadamente en el 2014, 2013, por poneros una fecha en la que ya de forma clara, digamos, la convergencia de Internet con las telecomunicaciones, con todo el resto, ya se ha producido, el audiovisual ya se ha producido absolutamente, y entonces ya realmente, cuando hablamos de Internet, sabemos que hablamos del ecosistema digital, y cuando hablamos del ecosistema digital, sabemos que debajo su columna vertebral sigue siendo Internet, ¿no? Pero vamos a ver este periodo, digamos, a ver si soy capaz de pasarlo. Bueno, aquí tenéis lo que vamos a ver. Vamos a ver primero el origen para que entendáis por qué surge Internet desde un punto de vista técnico, y vamos a ver qué es lo que caracteriza, digamos, su funcionamiento, ¿no? El paradigma, ¿no? Luego iremos viendo cómo ha ido evolucionando. Vamos a ver la primera etapa, lo que normalmente nosotros llamamos la Internet comercial, cuando deja de ser una entidad académica, militar, etcétera, en el año 94, y se convierte en una Internet comercial, ¿no? Arranca un Internet todavía pequeñito, todavía no muy extendido, pero muy pujante, que es la Internet comercial, ¿no? Y que la vamos a fijar pues hasta fin, después de la burbuja del año 2000. A mí me gusta fijar esa etapa con el nacimiento, no con el nacimiento, sino con la salida a bolsa de Google, ¿no? Que es un acontecimiento, digamos, muy relevante y que va a generar, digamos, otra fase de Internet, ¿no? Por decirlo de una forma, que es la fase que llamamos el Internet móvil y social, ¿no? Y finalmente luego, a partir de esto, pues aparecerá lo que llamamos la fase de la Internet abierta y las plataformas globales, ¿no? Y aquí haremos hincapié de cómo hemos llegado, ¿no? Y luego, por supuesto, como estamos en esa fase, pues veremos un poco los servicios de Internet, cómo se ofertan y qué problemas tienen de gobernanza, digamos, con las plataformas, digamos, que se han creado, ¿no? Y luego hablaremos un poquito, aunque habrá en otros lugares, esto hablaremos un poco de la gobernanza de Internet, ¿no? ¿Qué entendemos por gobernanza de Internet, ¿no? Tenéis, de todas formas, en la presentación, cuando los mande, tenéis un anexo donde viene, digamos, un conjunto de fechas donde aparecen con colores diferentes el surgimiento de empresas
el surgimiento de la fecha en la que se hacen determinadas regulaciones y digamos, algunas regulaciones, empresas y puntos, digamos, críticos, ¿no? Con lo cual vais a poder seguir un poco la entrada de los agentes, ¿no? En ese anexo. Esperamos el anexo, eso para que lo leáis despacio, ¿no? Entonces vamos, si os parece, con el origen de la red de redes, ¿no? A ver, el origen, por supuesto, está en los años 70 y es consecuencia de la búsqueda de una solución a un problema muy importante que había, en gran medida tecnológico, pero sobre todo industrial. Y era el enfrentamiento, en definitiva, entre los operadores de telecomunicaciones y las grandes empresas de informática, que habían, los IBM, en fin, que habían crecido como nuevos agentes, con la problemática de los datos, cómo conectar ordenadores, ¿no? Y había dos paradigmas, legacy, dos paradigmas históricos, ¿no? Las telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones, lo que estaban es acostumbrados al servicio telefónico, a conectar a todos los usuarios entre sí, y en definitiva sus propuestas siempre iban por hacer una propuesta que lo que consistiese fuese en, digamos, comunicar los datos como un servicio público de comunicación de datos. ¿De acuerdo? Y así iban creando el OSI, el X25, todo un conjunto para los distintos servicios de estándares basados en que había, entre comillas, una red, digamos, pública que utilizaban las empresas, los usuarios, etcétera, ¿no? Por su parte, en cambio, el mundo de la informática lo que decía es, oiga, si los que sabemos conectar redes somos nosotros, ¿no? Ustedes, operadores de telecomunicaciones, simplemente conecten nuestras redes locales que estamos poniendo en todas las empresas, ¿no? Y cuando les llegue el turno a los hogares, pues conectaremos los hogares. Pero ustedes simplemente conecten, que ya nos encargamos nosotros, ¿no? Y lo hacían con protocolos propietarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, IBM tenía sus propios protocolos, CNA, bueno, en definitiva, había una batalla por ahí, ¿no? Pero en medio de esta batalla, en los años 70, y ahora veremos cómo, se le ocurre una solución que va a ser absolutamente radical, ¿no? Que es precisamente la solución de Internet, la que proponen Viston-Cer y Camp, que básicamente lo que consiste es, mire usted, vamos a hacer una interconexión de un terminal no definido a una red no definida, con unos protocolos, digamos, independiente de la tecnología que se utilice, independiente de los contenidos que vayan. De forma que se conectará con otro terminal no definido. En definitiva, plantean una comunicación que es muy sencilla, ¿no? Y es, frente a lo que ustedes dicen, yo voy a conectar cualquier ordenador con cualquier ordenador, extremo a extremo, independiente de la tecnología, el operador, el que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esa era una solución absolutamente radical en la que creía muy poca gente al principio, pero después, digamos, se fue extendiendo, ¿no? Sabéis que detrás de Internet hay un proyecto de la agencia DARPA de Estados Unidos, un proyecto de investigación del Departamento de Defensa, que básicamente lo que planteó, DARPA está, yo creo que es rara la innovación que se produce en el mundo, que previamente no ha tenido digamos, no ha sido un proyecto de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en sus programas DARPA, ¿no? Bueno, total que este proyecto es el famoso ARPANET, es construir una red de universidades, que estén distintas universidades, que básicamente resuelva dos cosas, ¿no? Estas son las preguntas de investigación, las tenéis ahí escritas en inglés, ¿no? Y es, ¿se puede evitar? Era lo que tenía que contestar, ¿no? ¿Se puede evitar, hay alguna otra forma de conectar ordenadores, equipos, que no sea, pues como lo hacen los operadores de telecomunicaciones, que es por pares, todos con todos, o, en fin,
digamos, unos detrás de otros como los computadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Se podría hacer de forma dinámica este switching? Es decir, que de alguna manera la comunicación no tenga que estar, como pasaba anteriormente tanto en la informática como en las comunicaciones, las telecomunicaciones, que no tengan que estar conectadas por un único camino, sino que si por lo que sea falla ese camino, se redirecciona automáticamente. La red tiene capacidad de redirigir, digamos, el tráfico por otras vías distintas. Y bueno, ¿y qué hacemos para poder, era la siguiente, ¿no? De forma simultánea, resolver un problema que había importante, y es un montón de las conexiones, digamos, de los mensajes en las redes informáticas, ¿no? Fijaros que la segunda pregunta es la que creó el mito, que al final no ha sido tanto mito, de Internet como una alternativa en caso de preparada de una red resiliente a los ataques nucleares, ¿no? De forma que si se destruye una parte de la red, pues evidentemente se puede ir por la otra, ¿no? En el fondo eso es lo que planteo, ¿no? En definitiva, resolver estas preguntas, la solución que dieron Internet, los que la construyeron, pues la verdad es que estaban ante, como vamos a ver, a un paradigma de comunicación absolutamente eficiente y radical, ¿no? Como no habían resuelto ni el mundo de la informática ni el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Mira, esta es la evolución. Ahí el que tenéis a la derecha es Vistoncer, el padre de los protocolos TCP/IP, y empezó poniendo 4 ordenadores, digamos, conectados por lo que había entonces, que era lo que tenían los operadores, en el fondo pares de cobre. Los ordenadores en 4 universidades, Stanford, UCLA, Utah y la Universidad de California en Santa Bárbara, y empezaron a hacer experimentos sobre esa red, ¿no? Khan realiza la presentación de este programa, ARPANET fue su primer director, e introduce una cosa muy importante, y es un primer servicio desde el principio, ¿no? Que era el correo electrónico. Ahora el correo electrónico a nosotros se nos antoja como una cosa obvia, pero el correo electrónico estaba limitado durante muchos años, hasta que aparece Internet, estaba limitado a la propia red local, digamos, donde estaba, ¿no? No podía salir de allí, no existía el correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues la evolución ahí las ves. Lo más importante, lo más significativo es que Khan y sobre todo CERN desarrollan el protocolo TCP/IP, y evidentemente se produce un fenómeno muy importante, y es cuando en 1980 el Departamento de Defensa americano adopta el estándar para sus redes, ¿no? Bueno, y deja, por decirlo de alguna forma, que lo que se había construido, las redes que se habían construido, digamos, queden dentro de lo que serían los programas educativos, de educación, los programas de esto, ¿no? Fijaros que en el 69 se conectaron, digamos, estas 4 universidades, y ya en el 72 veis la red, había muchas más universidades conectadas, y además, digamos, de lo difícil, ¿no? Del este y de la costa este y de la costa oeste, ¿no? Y ya en el 74 se conectaron universidades europeas, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes, ¿no? Que desde el principio, digamos, se dejó entrar, como era un mundo universitario, se dejó entrar a universidades de todos los países, ¿no? Ya veremos eso en su momento, ¿no? Fijaros que fue muy importante para que esta forma, este paradigma de comunicación, que ahora veremos, se introdujese, un problema también que había muy importante en todas las universidades, ¿no? Y es que era el momento de la supercomputación, por favor. Hablábamos de unos supercomputadores entonces que probablemente ahora tengamos en el móvil, pero entonces evidentemente eran costosísimos, y la capacidad de almacenamiento y cálculo era muy esto. Entonces, bueno, había los programas de investigación de la National Science Foundation que le estaban pidiendo permanentemente mainframe, ¿no? Superordenadores para sus cálculos las universidades, ¿no? Y entonces, pues, digamos, apoyó directamente que en lugar de tener esos ordenadores, esos superordenadores, pues habría unos cuantos en algunas universidades, y precisamente mediante el protocolo TCP/IP pues podían acceder en forma remota a esos superordenadores desde todas las universidades. ¿Por qué fue importante? Porque en esa decisión
entre los múltiples protocolos y sistemas, digamos, que competían del mundo de la informática y del mundo de las telecomunicaciones, se adoptó el protocolo TCP/IP, con lo cual teníamos la red militar que iba por un lado con protocolos TCP/IP y la red universitaria, ¿no? Que se iba extendiendo digamos, por todo el mundo, ¿no? Porque se permitió, digamos, que se conectasen en una red experimental, que se conectasen, digamos, todas las universidades o muchas de las universidades del mundo, ¿no? Fijaros que nos hagamos unas preguntas, ¿no? Una pregunta sobre lo que llamamos los recursos críticos. ¿Cómo nace esto, no? Y al final es, bueno, ¿y qué es lo que hace esta maravilla de que tengamos una red que es de naturaleza global, ¿no? Bueno, pues lo que hay detrás, que son los llamados recursos críticos, es lo característico, característico de su protocolo y su concepción como arquitectura de Internet, es que hay unas direcciones IP únicas, unos nombres de dominios únicos, se utilizan los mismos protocolos y parámetros, los TCP/IP, pero es mucho más complicado, y un sistema de servidores raíz, que al fin y al cabo es lo que organizan, digamos, estos protocolos, ¿no? Bueno, quien controla esto tiene el poder. Esta es la primera capa y evidentemente el que controle, el que tenga la capacidad de decidir sobre qué se hace con estas direcciones IP, cómo se tratan los dominios, en fin, hace unos protocolos o tal, y sobre todo maneja el sistema de servicios de servidores raíz, pues evidentemente es lo que le da estabilidad y es lo que hace que funcione Internet, ¿no? Bueno, en los primeros tiempos, hasta el año 88, en fin, cuando estábamos en lo que os he descrito, pues aquí tenéis al señor, ¿no? A John Postel, una foto del año 83, cuando yo lo conocí, y fijaros cómo lo conocí. Yo era profesor aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y este señor pues venía a visitarnos, presentándonos, aquí ya había conexión a Internet del departamento, entonces del departamento de telemática, ya manejaban, en fin, los primeros mensajes y tal que se enviaron por esta red IP, y venía con una servilleta y una libretita, ¿no? Y venía a las universidades a repartir direcciones IP, ¿no? Entonces, me acuerdo en el café, ¿pero cuántas direcciones IP queréis? Fijaros luego lo que era, lo valioso que han sido esas direcciones IP, ¿no? Y entonces se produce, pues, fenómenos como el que nos pasa en la Universidad Politécnica de Madrid, que tenemos tantas direcciones IP que prácticamente cualquier ordenador tiene una dirección IP, pero de las de verdad, no de dirección IP, digamos, nativa, ¿no? Entonces, bueno, fijaros cómo, en fin, no sabía muy bien qué hacían. Por supuesto, estos recursos críticos que manejaba John Postel en el año 99, coincidiendo también con el nacimiento de ICANN, pues pasan a depender bueno, del año 88, en el año 88 al 99 pasan a depender de IANA, ¿no? Por supuesto, bajo supervisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos, digamos que en un proceso tutelado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y posteriormente pasarán estos recursos críticos pasarán a ser gestionados por ICANN, de los que hablaremos dentro de un rato. ¿De acuerdo? Está muy bien que tengamos la posibilidad de conectar extremo a extremo digamos, cualquier terminal con cualquier terminal. Y cuidado, entonces hablamos de ordenadores, pero hablamos de un ordenador, un teléfono, un sensor, en fin, cualquier cacharro, ¿no? Está bien que tengamos esa posibilidad, ¿no? Pero de repente empieza, digamos, esos ordenadores que pueden compartir mensajes y pueden compartir archivos, y de repente pues empieza a llenar de información, ¿no? Porque los primeros servicios, por supuesto, fueron el correo electrónico, la mensajería y el intercambio de archivos, ¿no? Entonces llega un momento en que hace falta una interfaz, hace falta algo que permita cómodamente
ese intercambio, ¿no? Y eso va a ser la web, ¿no? Aquí tenéis a los padres de la web, al final porque ha seguido, aunque la verdad es que lo hicieron entre los dos, pero el que ha quedado al final como el padre de la web, pues es Tim Berners-Lee, que lo tenéis ahí abajo, ¿no? Realmente inventan algo, lo hacen en el CERN. En el CERN tenían el tema de que había un montón de investigadores por toda Europa y los resultados de las investigaciones de los choques atómicos, esas cosas que hacen en el CERN, pues había que mandarlos todo un montón de información, había que mandarlo a los investigadores que estaban repartidos por todo el mundo, digo Europa, por todo el mundo, ¿no? Y entonces se le ocurrió esta forma de distribuir la información, ¿no? Que es en definitiva los hiperenlaces URL y en definitiva y lo que hizo al final es que desarrolló simultáneamente no solo el interfaz, sino también los primeros navegadores y sobre todo los primeros servidores para que en definitiva permitiese los primeros servidores web, ¿no? La sorpresa fue que en muy poquito, a los meses, era tan eficiente, ¿no?, la idea de la web, que a los pocos meses, en fin, todo el mundo en universidades, todo el mundo que trabajaba, que necesitaba intercambiar datos, pues adoptó la World Wide Web, ¿no? Adoptó la web, ¿no? Tanto como que en el 94, digamos, justo cuando arranca la Internet comercial, pues Tim Berners-Lee se fue a la MIT, creó la V3C y desde entonces es el organismo regulador, el organismo, por decirlo de una forma, que genera los estándares y vigilan lo que es los estándares de la web, sobre todo para Internet abierta, ¿no? Luego, fijaros, primero tenemos los protocolos, unos protocolos que se han creado porque, digamos, para unir extremo a extremo, independientemente de la tecnología o el tipo de contenido que va. Tenemos otro componente que es fundamental, que es la web, una interfaz, digamos, para que la cosa funcione. ¿Y qué nos falta? Pues nos faltan los navegadores, ¿de acuerdo? De repente empezaron a aparecer páginas web, y cómo nos movemos por allí, ¿no? Entonces llega ya el otro componente fundamental, que es el navegador, que, bueno, el primero que sale, los que somos mayores, pues esto es Mosaic, el primero que utilizamos, siempre lo utilizamos en el mundo universitario, Internet estaba básicamente en el mundo universitario, y bueno, pues lo que pasó es que, digamos, los señores que desarrollaron Mosaic, que estaban en el centro de supercomputación, una entidad, digamos, pública americana de investigación, pues en definitiva, y que fueron los que crearon el HTTP, pues evidentemente se fueron en bloque a una actividad empresarial que fue la creación de Netscape, ¿no? El primer navegador, vamos a decir, comercial que se puso en el mundo, ¿no? Pero fue en el año 94 donde se produce, digamos, la irrupción de los navegadores, ¿no? Y hay un acontecimiento que va a ser fundamental, aunque curiosamente luego como reguladores le hemos puesto multas o le estamos queriendo poner multas a Microsoft, ¿no? Y es que coincide esa etapa con Windows, cuando las primeras 93, 94, 92, con los interfaces de Windows, pues los ordenadores personales están, digamos, desplegándose por todo el mundo con Windows, y Windows va a incorporar, por decirlo de alguna forma, en sus propios software el navegador, ¿no? Que es el Explorer, ¿no? Después, por supuesto, aparecerá Mozilla. Digamos que el original sería Netscape, pero Mosaic, si queréis. Netscape es el primer intento comercial, pero lo que va a poner en definitiva en el mundo es que todos los ordenadores que va poniendo, que basados en el sistema operativo Windows, van a llevar de base el navegador. Luego ya tenemos el tercer elemento, ¿no? Lo que no sabíamos, porque entonces lo que lo hemos vivido nos parecía un juguete, es que estábamos haciendo una verdadera revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque era un paradigma, como os decía, comunicativo, de comunicación totalmente diferente al de las telecomunicaciones o al que habían planteado para los datos el mundo de la informática, ¿no? Los grandes gigantes de la informática, ¿no?
Porque la red, fijaros, es entenderlo, es una red de redes, y cualquiera puede conectar su red o desconectarla. Digamos, esos organismos que luego veremos, que son los que garantizan la estabilidad y que son los que gestionan los recursos críticos, bueno, pues conectan conectan, porque luego no desconectan, es decir, uno se puede conectar o no conectar directamente, ¿no? Segundo, una vez que uno se conecta, lo que sí es verdad es que va a generar una conexión extremo a extremo, desde un PC a un PC, independiente de que esté conectado a una red local, esté conectado, independientemente de eso, eso va a ser transparente para lo que es el proceso. Pongo aquí que sea encriptada. Realmente Internet se encriptó, aunque siempre se pensó en que tenía que estar encriptada. Eso era una operación muy complicada y sobre todo muy costosa, ¿no? De hecho, se empieza a encriptar en el año 2000 o algo así, aunque, repito, desde el origen ya estaba pensado, ¿no? Y cuando se encripta definitivamente es en el 2014 o algo así, cuando Internet prácticamente estuvo a punto de romperse en pedacitos, cuando las revelaciones de Snowden, y que una de las soluciones que se dio por parte de las plataformas, de los Google, las grandes plataformas, fue automáticamente para evitar el espionaje y tal, es encriptar todo extremo a extremo, ¿no? Entonces, los HTTP se convirtieron en HTTPS, cosa que no lo habían hecho antes, no porque no existiese la posibilidad, sino porque en definitiva eso hacía más caro el proceso, ¿no? Pero se hizo. Pero bueno, encriptada. Pero lo más importante es agnóstica, no quiere saber nada de tecnología, del fabricante, de qué tipo, si es por satélite, si es por fibra, no quiere saber nada, es agnóstica respecto de la tecnología, ¿no? Es absolutamente neutral respecto a los contenidos, es decir, no pone barreras ninguna, no nació Internet para decir este contenido puede pasar y en todo lo contrario, a todos los contenidos, por bárbaros que nos parezcan, se les va a dar el mismo tratamiento por la red, va a tener las mismas velocidades, ¿no? Y luego una cosa interesantísima que nació, que es lo que llamamos la gobernanza multi-stakeholder, ¿no? Que hay que entenderlo. La gobernanza de las partes interesadas. Internet no depende de los países, no depende de los gobiernos. Si queréis, a ver si me da tiempo luego a hablar un poco, en la parte de gobernanza, está tutorizada o tutelada o ha estado hasta hace tiempo y sigue un poco tutelada por el gobierno americano. Pero la verdad es que el gran éxito de Internet es que los gobiernos tuvieron que decir prácticamente nada. Era una red global que funcionaba de esta manera, que fue entrando prácticamente sin enterarse y donde nunca tuvieron capacidad de verdad de regular Internet por parte de los estados. Era un mercado, por decirlo de una forma global, una red global, y no tenían soberanía, ¿no? Y eso es lo que permitió pues, que se desarrollase como se ha desarrollado. No tengo que deciros que en los últimos tiempos esto está cambiando rapidísimamente, ¿no? Y la intervención de los estados pues empieza a ser, como veremos al final, muy importante. Bueno, para que vayáis siguiendo, estamos en estos años, claro, conforme se va desarrollando Internet, pues van apareciendo empresas que, digamos que al final tienen éxito por los desarrollos que hacen y que acaban convirtiéndose en plataformas, ¿no? Entonces, simplemente para que ahí tenéis una sesión típica de Internet, para que simplemente veáis algunas fechas, que repito, tenéis un anexo, pues ahí veis cómo Microsoft sale en el 75, pero hasta el 86 no sale a bolsa. Que sabéis que lo importante de las salidas de bolsa de este tipo de empresas es que captan un montón de capital, ¿no? Que les permiten hacer un montón de compras de empresas y, por tanto, de repente se convierten en monstruos, ¿no? Entonces, no es tan importante cuándo se fundan las empresas como cuándo salen a bolsa, sobre todo estas salidas de bolsa de estos grandes gigantes, ¿no? Compitiendo, como sabéis, con Microsoft estaba Apple, que salió un poco antes, en el 80. Esto. Y digo, aquí sale a bolsa en el 2009, salió más tarde al final, una empresa que va a ser clave, que es Cisco, que va a ser la que va a vender y va a desarrollar prácticamente todos los routers, digamos, que se van a imponer en Internet durante mucho tiempo, ¿no? Y que salió a bolsa en el 2009, ¿no?
Y por supuesto eso había que organizarlo y, como digo, hasta del año 88 y tal, se crea IANA, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo evoluciona esto. Hemos visto y me he detenido un poquito en los orígenes, que siempre es importante, y ahora vamos a ver la Internet comercial. Me pongo en el año 94 y sigo para arriba. Es cuando se crea, fijaros que es fundamental entender una Internet que era universitaria, que era, en fin, que se construía militar, una Internet abierta que va a generar en el paradigma, va a estar eso siempre presente, ¿no? Ya pasamos a una Internet distinta y es que va a tener que convivir con esta Internet comercial, cuyo exponente más relevante es cuando sale el .com, el dominio .com, que va a ser el dominio global por excelencia, ¿no? Y esto sale pues en el año 93, 94, ¿no? Esto es lo que os decía, ¿no? Y eso sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando veamos la situación a la que ha llegado Internet, que ese éxito tan brutal de Internet se debía por esto que os decía, ¿no? Porque permite una comunicación de un equipo que no está definido, puede ser cualquiera, funciona con un software no definido, conectado a una red no definida, que es capaz de intercambiar información con otro equipo no definido, precisamente por manejar los protocolos TCP/IP y el direccionamiento, etcétera, ¿no? Y en definitiva, este agnosticismo respecto a las tecnologías y la construcción y los contenidos, pues ha permitido en definitiva esa comunicación extremo a extremo imbatible, ¿no? Pero no olvidéis nunca una cosa que es fundamental de entender. Y es que Internet fue un invento, es una invención de Estados Unidos. Y es una invención de Estados Unidos que generosamente, y ahora lo he puesto entre comillas, generosamente, digamos, compartió con el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fijaros que hoy día Internet simplemente no sería posible. Fijaros que cuando se hace comercial Internet, estaba muy reciente la caída del muro de Berlín, había desaparecido toda una economía, la economía planificada, y íbamos a un mundo que creíamos que íbamos a un mundo unipolar. Entonces había suficiente confianza, por decir una forma, en ofertar eso, que era rápidamente se identificó como una de las cosas más interesantes para todos los países, engancharse a Internet y bueno, pues de una manera, y pongo las comillas, generosa, digamos, entregó o permitió que se conectasen a Internet cualquier red de cualquier país. Fijaros cómo fue esto en términos políticos, ¿no? No os acordaréis, pero Al Gore, que fue un vicepresidente en la época de Clinton, en el año, por ahí está la fecha, en el año 95, en campo del enemigo, en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la que tenía que ver, en fin, el órgano para regular las comunicaciones internacionales, las telecomunicaciones internacionales, en esa conferencia fue donde hizo este regalo, ¿no? De decir que cualquier red, fijaros, no dijo cualquier país, cualquier red de cualquier país podría conectarse a Internet, ¿no? Pero eso sí, lo haría siguiendo unas reglas que propondría Estados Unidos, ¿no? Y que básicamente es que ese Internet tendría que ser abierta, libre, global, interoperable, confiable, segura y al final única. De acuerdo, fijaros que abierta, libre, global, interoperable, confiable, segura y única, en el fondo lleva un paradigma político-social enfrente, ¿no? Que básicamente es que los estados no tienen que intervenir en el mundo de Internet. Y así nace. Nace al margen de los estados totalmente, ¿no? Los estados evidentemente lo ven desde el principio, para los Estados Unidos lógicamente, con desconfianza. Al principio creen que va a ser un fracaso, cuando ven que no es un fracaso, pues ya va a ser tarde, de repente se encuentran con los gigantes de las plataformas, ahora veremos cómo se convierten en gigantes, y bueno, pues estamos ahora mismo donde estamos, ¿no? Con unos sectores súper regulados en el mundo de las telecomunicaciones,
y con unos sectores que ahora se van a empezar a regular y de forma dramática, precisamente porque han alcanzado un poder muy superior al que tienen muchos estados, ¿no? Pero no olvidéis esto, de verdad, después de Trump, a partir del 17-18, 2017-18, se rompe este idilio, digamos, del mundo, en el que en definitiva la cooperación, la globalización avanza muchísimo por cooperación entre los países, y probablemente la cooperación máxima es permitir que Internet se desarrolle en el mundo, ¿no? Bueno, ya veremos luego cómo está en estos momentos, ¿no? Bueno, simplemente aquí lo que tenéis es el nacimiento de la Internet comercial, por decirlo de alguna forma. Fijamos esas fechas, y aquí simplemente os he puesto los dominios de teleletras, el .com, que va a ser el fundamental, y fijaros que yo digo que nace la Internet comercial cuando el número de servidores que manejan el .com supera ya el de la EDU. Aquí veis las redes de Internet que había, veis en fin, las importantes, ¿no? La MIL, que era la militar, veis la NET, que era para unir redes, y veis que en un determinado momento el .com supera a la EDU, que lógicamente era la red de todas las universidades y centros de investigación, que fue la primera que se desarrolla, ¿no? Y luego, si ya esto estamos hablando de meses, ¿no? Por ser la fecha. Pero si ahora veis qué sucede a continuación con los dominios de dos letras, es decir, todos los países, pues veis cómo a partir, vamos, en muy pocos meses, el éxito el número de hosts se multiplica y exponencialmente, y el éxito de Internet, en fin, ya somos conscientes todos en aquella época de que Internet ha venido para quedarse, y no solo para quedarse, sino para ser el paradigma fundamental de comunicaciones, ¿no? En estas fechas que veo, os doy siempre algunos, gente que luego se conocerá, ¿no? En el 94, como decíamos, pues aparece Amazon. En el 95, os lo he dicho, Microsoft lanza Windows 95 incorporando el Internet Explorer. Fue fundamental para que mucha gente se conectase a Internet. Sale a bolsa Yahoo. En el 97, fijaros, que funda Google, saldrá para generar la nueva época, en el 2004. Bueno, Amazon sale a bolsa en el 97. Se crea ICANN, que es el organismo, vamos a decir, regulador más importante de esos recursos críticos de los que hemos hablado. Y bueno, y luego ya están algunas cosas más. Pero se produce un fenómeno que supongo que conocéis todos, y es que en el año 2000 se produce el pinchazo de lo que llamamos las .com, que después fue un pinchazo también para toda la industria de telecomunicaciones, para todos los operadores y para todos, ¿no? Que básicamente lo que consistió es que, claro, en un proceso de crecimiento tan importante, con tantas expectativas, pues lo que hubo es muchísima gente que invirtió en estas empresas que nacían nuevas, ¿no? Se invertía prácticamente en cualquier cosa. Entonces, bueno, en fin, pasaban los años, no salían cosas concretas de estas empresas, y en un determinado momento, pues como siempre, se produce la desconfianza, retira todo el mundo el dinero, y prácticamente en 2 días todo lo que había creado Internet, todas las tiendas online, prácticamente todo, simplemente desapareció. Por supuesto, luego reaparecería un par de años después, y además con una potencia absoluta, ¿no? Repito, que apareció pues con los que habían resistido porque de verdad habían encontrado algo nuevo para dar valor a Internet, ¿no? Y eran pues los Google y tal, como luego pasó con los Facebook, etc. Bueno, total que en el 2004, como veis, Internet ya se consolida como un espacio comunicativo único, no fragmentado, que es global, con una arquitectura abierta y distribuida, descentralizada, con estándares también abiertos, pero que hacen compatible, precisamente por ser todo abierto, con las innovaciones, ¿no? Con innovación permanente, que es lo que son capaces también de montar, ¿no? Bueno, en definitiva, suficientemente seguros y estables. Y eso sí, a pesar de que su gobierno siempre ha sido muy flojo, en el sentido que siempre ha sido soberanía compartida, ha habido muchos, cada uno en su trozo, y lo que llamamos el gobierno de las partes interesadas, eso sí, siempre con la tutela de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues aquí tenéis fechas interesantes del siguiente, del salto este, ¿no? Del 2004 al 2014. Es lo que llamamos, lo he juntado en una misma etapa, ¿eh? Antes lo contaba separado, pero en fin, pasó tan poco tiempo de uno a otro que es mejor contarlo. Esta década, la década prodigiosa de la Internet móvil y social, ¿no? Y aquí veis un poco las fechas y los actores, ¿no? El primer actor, por supuesto, es Facebook. Sabéis que se funda en el 2004, luego saldrá a bolsa en el 2012, pero se mantiene, digamos, creciendo y creciendo muy potente sin salir a bolsa durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Es decir, es capaz de conseguir capitales, vamos a decir, privados para poder funcionar, ¿no? Mira, en el 2004 sale como una bolsa el buscador, sale a Google, consigue un montón de dinero con su salida y empieza a comprar empresas. Entre otras cosas, comprará Android, como aparece ahí, ¿no? También se funda YouTube, que Google lo compra. Google compra Android, lanzamiento del sistema operativo de los móviles, cuando está el de Apple, el iPhone está por ahí. Fijaros que pronto, 2006, Amazon lanza Amazon Web Services. ¿Quién iba a decir que una empresa de logística, que es lo que era Amazon, una empresa de logística que utiliza la red para hacer el proceso de venta, se va a convertir en el líder durante mucho tiempo de la nube, ¿no? De los servicios en la nube, ¿no? Con Amazon Web Services, ¿no? Se funda Twitter, que saldrá a bolsa luego en el 13. Apple, punto de ruptura absoluta. Apple, cuando comercializa su primer iPhone, la Internet será móvil. Por primera vez, ¿no? Por primera vez teníamos en la mano, en el ordenador lo habíamos tenido, pero teníamos en la mano, en el móvil, una interfaz que de verdad nos permitía navegar por Internet digamos, y los servicios, las aplicaciones y servicios que se iban a poner, ¿no? Bueno, aquí tenéis Airbnb. En el 2009, como decía, sale a la bolsa Cisco, que es una de las grandes triunfadoras porque impone su tecnología en esto. Y bueno, y aquí veis ya Instagram, WhatsApp, Uber, etcétera. Y también veis cómo Facebook los va comprando, igual que Google va comprando, digamos, otras iniciativas, ¿no? En definitiva, es un periodo en el que crece, digamos, de forma muy significativa, surgen y crecen rápidamente lo que vamos a llamar las grandes plataformas, ¿no? Que al final tienen su origen y acaban dominando el mundo de Internet, ¿no? Aquí las tenéis y solo que tenéis que ser conscientes de que, de que a Google, Amazon, Facebook, ya lo diré, Apple, en fin, podría poner perfectamente, debería haber puesto aquí la transparencia vieja a Microsoft. Hay que añadirle los Airbnb, los Uber y, por supuesto, después todas las réplicas que va a haber en todas estas plataformas por parte del Internet en China, ¿no? Y que van a ser capaces de replicar absolutamente todo, ¿no? ¿Qué es lo más interesante que pasa en este periodo? Os lo he adelantado, ¿no? Va a ser un periodo en que en los inicios del periodo van a nacer empresas muy importantes en distintos eslabones de la cadena de valor de Internet, que la tenéis aquí. Esta es una cadena de valor donde para que funcione esto de Internet, ¿qué necesitamos? Pues alguien que genere contenidos. Primero, algunas empresas que viven de generar contenido, medios de comunicación, o de videojuegos o lo que sea, que viven de esto, pero por supuesto también tenemos que considerar en este juego pues los contenidos muy importantes en Internet generados por los propios usuarios, ¿no? Después estarían los servicios online, sean de comunicación. Bueno, aquí veis, ¿no? Búsquedas, entretenimiento. Ya veréis, porque os voy a presentar la cadena de valor después, en el 2014, en 4 años, y veréis cómo se ha complicado esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, se necesitan luego tecnologías que permitan
pues para el pago, para, en fin, que funcione mejor Internet, ¿no? Para diseñar las webs, para generar almacenamiento, en fin, todo esto. Y por supuesto, como se necesita un modelo de negocio, el modelo de negocio sabéis que se escoge, son modelos de gratuidad basados en publicidad, la mayor parte de ellos, pues en definitiva hay que crear todo este tipo de empresas, ¿no? Y por supuesto necesitamos aquí a los operadores que tienen que de telecomunicaciones y sus infraestructuras que tienen que crear, digamos, las infraestructuras correspondientes, ¿no? En definitiva, las infraestructuras que son, en fin, los operadores que están a los usuarios finales, unas muy importantes que son los que intercambian tráfico, los nodos de peering y evidentemente ya operadores con network, con un núcleo que son capaces de generar con sus infraestructuras todos los servicios que vayan viniendo, ¿no? Y por supuesto al final necesitamos un terminal, un sensor, etcétera, y está todo el software que hay y los dispositivos, ¿no? Pues fijaros que en el año 2010 habían aparecido unos gigantes, ¿no? Pero cada uno de los gigantes estaba, vamos a decir, en su terrenito, ¿no? Google había nacido y básicamente en el mundo de los buscadores y para ordenar la información. Facebook era el gran entretenimiento y comunicación, las redes sociales. Amazon, evidentemente, era el uso de Internet para, digamos, para el comercio electrónico. Y veis, por poner otro, Microsoft, que en definitiva con su Windows, bueno, y Microsoft y Apple también, que lo veríais por aquí, pues cada uno con el Windows y sus evoluciones y otro con su sistema operativo, junto con Android y tal, pues estaban en definitiva en esa cadena. ¿Qué pasó de una manera muy rápida, ¿no? Estos señores tienen un éxito espectacular, por tanto tienen dinero y sobre todo tienen la confianza de los inversores, y entonces se produce inevitablemente una tendencia natural a lo que llamamos la integración vertical. ¿Que en qué consiste? Pues consiste en que estos señores, ya que se hace esto, ¿por qué no hago esto de aquí, integración vertical, o por qué no hago esto de aquí? Realmente se suele decir al revés, ¿no? A esta, por el orden en el que está. A esto le solemos llamar integración vertical porque es cambio de eslabón a eslabón, me expando por los eslabones y aquí compito dentro de mi propio eslabón para hacer las cosas que hacen, digamos, los que están en mi eslabón, ¿no? Mirad, la cadena es esta, contenidos, servicios online, etcétera. Veis un montón más de servicios, que si retail, en la parte de online, ¿no? Que si viajes, que si distribución de vídeos y música, gaming, gambling, redes sociales, comunicaciones. Veis que hay mucho más. Por supuesto, muchas más tecnologías habilitadoras. Por supuesto, ya se empieza a poder cobrar y hacer cosas en esto. Y por supuesto, la conectividad es lo que permanece más o menos de la misma manera, solo que hay algunos más relevantes. Y bueno, y se mejoran mucho. Aparecen los wearables, en definitiva los relojes, en fin, todo un conjunto de hardware, ¿no? De dispositivos hardware. Y por supuesto en software también es importante, ¿no? Pero lo más interesante es que aquí se citan algunos de las empresas relevantes en cada uno de estos componentes y si lo veis con cuidado veréis que se repiten siempre los mismos. Apple, Google, es decir, se han ido, digamos, extendiendo al resto de la campana del resto de valor, ¿no? Entonces aquí os lo presento, ¿no? Sobre digamos, esa clasificación que he puesto, en definitiva veis Apple cómo empieza simplemente con sus dispositivos hardware, por supuesto con su sistema operativo, ¿no? Pero realmente lo que vende es fundamentalmente hardware con su software integrado, pero solo único, digamos, no para los demás. Y veis cómo se va extendiendo, primero con los juegos, luego el sistema de pago, luego, en fin, se va, genera servicios y acaba siendo, en lugar de un fabricante de equipamientos, acaba siendo una plataforma de Internet, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo mismo veis con Microsoft. Microsoft empieza siendo básicamente alguien que proporciona software, los sistemas operativos de los ordenadores personales, y rápidamente entra, en fin,
Ahora, como sabéis, Surface en el mundo empresarial fabrica sus propios ordenadores, pero es que sobre todo entran casi todos en el mundo, en definitiva, de los servicios, ¿no? O sea, cómo entran en la parte de los servicios online, ¿no? En los contenidos, en definitiva, como veis. Eso es lo que aquí, digamos, esta transparencia, Apple, todo lo que veáis en azul es que son cosas que hace Apple, ¿no? Y todo lo que veis aquí en azul son servicios que hace Microsoft, ¿no? Y como veis, partiendo de que estaba situado en un punto, pues se ha extendido a lo largo de la cadena, ¿no? Con lo cual, pues extrae en valor de toda la cadena, ¿no? Aquí veis el caso de Google, empieza en el buscador y se va pues al mundo de los contenidos, al mundo del hardware, al mundo con Android, en fin, se extiende. Veis que tiene operaciones, empresas, Google, en todo esto que hay aquí, ¿no? Y bueno, por poner también a recién llegados y del otro mundo, aquí tenéis a Baidu, que también aparece como un buscador en China compitiendo con Google y que en definitiva, con un enorme éxito, se extiende a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Fijaros que esa cadena de valor lleva, casi todo se extiende, por supuesto, mirar Baidu, en lo que son los servicios online, pero se extiende también comprando contenidos, en lo que es la parte de los contenidos, se extiende en tecnologías habilitadoras, en el caso de Baidu, inteligencia artificial y analítica, y bueno, Baidu de momento no ha entrado ni en los terminales ni en los operadores, ¿no? En las infraestructuras de comunicaciones, ¿no? Pero hay otros que se han entrado, ¿no? Por ejemplo, Amazon. ¿Veis a Amazon con sus satélites? Y últimamente aquí no está, porque esto era del año 16, 17, cuando se hizo ese estudio, pero ahora incluso desplegando, como es lógico, para su propio tráfico y ya lo revende para su propia nube, desplegando sus propias infraestructuras de comunicaciones, sobre todo en la parte internacional, ¿no? Sus propios cables submarinos, ¿no? Y bueno, Alibaba en ese sentido, y para el mundo asiático muchísimo más pujante, por decir una forma, ¿no? Mucho más, con mucho más impulso, ¿no? Bueno, y esto al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es que los agentes que están en cada uno de esos, hay algunos que están en todas las cadenas de valor, pero todos tienden siempre a ocupar partes en el segmento de los servicios online, ¿no? ¿Por qué? Porque si veis aquí una gráfica de la valor de las compañías que trabajan en estos sectores, que ha pasado con su cotización en bolsa, pues veis primero que todas han crecido de forma muy relevante, ¿eh? Tanto los que estaban en conectividad, que han crecido un 6%, como los que estaban en derecho. Llevamos contenidos en el mundo de los contenidos, ¿no? Y dice contenidos con derechos porque esto es valor, esto es el dinero que se cobra. Los contenidos que ponen las personas de forma gratuita, pues evidentemente eso no contribuye a generar valor en Internet, valor económico me refiero, ¿no? Que lo estamos viendo, ¿no? Y veis en definitiva cómo es lógico que todo el mundo vaya hacia los servicios online, ¿no? Esto tiene muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos crecimientos significan que todos los señores que han conseguido llegar a darse relevantes en el segmento de los servicios online, con además pueden actuar de gatekeeper porque son centrales en algunos de los componentes, pues tienen un poder de negociación, digamos, gigantesco, ¿no? Y bueno, pues en fin, acaban siendo, como bien sabéis, las primeras empresas por capitalización las que más valen del mundo, ¿no? Sacando a las más importantes, ¿no? Vamos a ver, y ahora yo lo que querría es que situases Internet y esta Internet abierta, porque ahora vamos a ver cómo pasamos de esta Internet móvil y social a lo que llamamos la Internet abierta y las plataformas globales en la economía, en lo que estamos, ¿no? Y para eso hay que entender cómo, aunque esto lo vamos a ver en otros temas, aquí solo voy a coger unas ideas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la economía digital, ¿no? Si queréis, la economía digital hasta hace 30 años, en fin,
yo diría que hasta que empieza el nuevo siglo, ¿no? Básicamente, cuando hablábamos del sector digital, hablábamos de telecomunicaciones, de una cosa que llamamos servicios de información, unas industrias que fabricaban hardware, los equipos que se necesitaban, y luego unas industrias que hacían la informática, los programas, o hacían consultoría de las redes informáticas y los servicios de informática. Digamos, esto era hasta prácticamente el año 2000. Esto era lo que llamamos el ecosistema digital, o la parte, por decir una forma, digitalizada de la economía, ¿no? De repente nace Internet, y sobre todo cuando se crea en esta fase del 2004 al 2014 la Internet abierta, digamos la Internet móvil y social, pues empieza a aparecer servicios, vamos a llamarles servicios digitales, servicios Internet, que empiezan a competir, por supuesto, con todos los de telecomunicaciones, ¿no? Aparece toda una economía de las plataformas, y aparece pues otras formas de economía que ahora es muy habitual, Sunning, el gig, en fin, los Uber, todo este tipo de cosas, ¿no? Que lo que hacen es que aumentan en definitiva el perímetro, de forma muy relevante, el perímetro del ecosistema digital, ¿no? Y después, porque este es el mundo hasta el 14, después automáticamente lo que sucede es que aparece este otro nuevo mundo, ¿no? Que es en el que estamos y se están peleando todo el mundo de esto. Y es el mundo de las fintech, el negocio electrónico, la industria 4.0, la economía de los algoritmos, potenciado por los impresionantes avances en los últimos años de la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, en fin, todo este tipo de cosas que son un paso más en ese proceso de digitalización de toda la economía, ¿no? Y ahora, evidentemente, si antes las grandes plataformas que estaban aquí se integraban hacia atrás, ahora está todo el mundo intentando integrarse hacia adelante, ¿no? Evidentemente, el mundo de los servicios y aplicaciones de Internet es este, ¿de acuerdo? Pero evidentemente al final convergen con todos los de comunicaciones, más bien actúan como un elemento, digamos, negativo, ¿no? Fijaros, aunque esto lo vamos a ver en otros temas, ¿no? Fijaros una cosa muy interesante, ¿no? He puesto aquí todos estos descriptores, todas estas frases que describen actividades económicas digitalizadas, no están puestas en un orden cualquiera, ¿no? Fijaros que todas las que están en la parte de abajo son actividades donde han aparecido agentes muy relevantes que están situados en muy pocos países. ¿Cuántos fabricantes importantes hay de manufactura hardware? ¿Cuántos hay de consultoría electrónica? ¿Cuántos Qualcomm? ¿Cuántos STC? ¿Cuántos fabrican microelectrónica? Es un número, digamos, muy pequeño, y además que está situado en muy pocos países, ¿no? Lo mismo en la consultoría de TIC y en el software, ¿no? ¿Cuántas empresas importantes, cuántos NTT hay, en fin, cuántas consultoras, gente que realmente hace, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Con el mundo de Internet, pues he presentado las plataformas, ¿no? Y el comercio electrónico, ¿no? Y en cambio, fijaros que toda esta parte de arriba, y voy a señalar fundamentalmente telecomunicaciones, y todo esto que viene, son cosas que necesariamente exigen, hay que hacerlo de manera local. Es decir, aquí, por decir una forma, los estados pueden digamos, regular, pueden imponer reglas y condiciones, ¿no? Cosa que no han podido hacer nunca sobre todo esto que hay abajo, ¿no? Entonces ya veréis que eso tiene, digamos, bastante importancia, porque en el mundo en el que vamos, en definitiva, los países, como veremos, los países un poco grandes, ¿no? Van a poder poner condiciones a este mundillo de Internet, ¿no? En este mundo que llamamos de la Internet abierta y las plataformas globales, ¿no? Bueno, vamos a decir algo, como es lógico, vamos a decir algo de los servicios de Internet bajo plataforma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? De este mundillo, ¿no? A ver. Oye, ¿hay alguna pregunta? Porque el problema es que por el modo que he puesto yo aquí es que no os veo, con lo cual podéis
no sé por qué, pero he puesto un modo de presentación, ya no sé cambiarlo, de manera que yo a vosotros no os estoy viendo. Habéis podido desaparecer todos y sí sé que habéis aumentado el número de participantes, eso sí lo sé, pero no os veo. Bueno, después ahora dejaré de presentar y lo digo porque llevo hablando una hora. Casi voy a dejar de compartir. Y, oye, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por el momento no, de mi parte. No, Sí, no tenéis. no, de mi parte me parece una información sumamente valiosa, realmente bastante clara y muy provechosa. No tengo ninguna duda, pero sí quiero agradecer muchísimo traernos toda esta información a ese nivel. Muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, no utilicéis el chat porque no sé qué me está pasando con la presentación, que cuando abro la presentación me ocupa toda la pantalla, ¿no? Pero bueno, vamos allá. A ver, que consiga abrirla de nuevo, la abro de nuevo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Aún no. A ver qué estoy haciendo, perdonad. Escape. ¿Ahora la estáis viendo ya? Listo, ahora sí. A ver que abra la presentación en grande. No sé cómo hacer para veros a vosotros, pero soy incapaz de veros. Toda mi pantalla la tengo ocupada por la presentación. Bueno, vamos entonces con el siguiente punto. Ahora lo que me interesaría es, bueno, ya tenemos a los gigantes, ya tenemos las plataformas, poneros más o menos en esa fecha de hace 2014, 2015, en fin, cuando en fin, aparecen las grandes plataformas y vamos a ver algunas características de estas plataformas que son unas características del mundo de Internet y que va a generar los enormes problemas que vamos a ver de gobernanza después, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se prestan estos servicios de Internet bajo plataforma que llamamos, ¿no? Bueno, lo primero, hay que entender cómo funciona, aunque esto antes era más difícil de que se entendiese, ¿no? Ahora ya es más fácil de entender, ¿no? Digamos, el ciudadano con sus cacharros, con sus roles como consumidor, como trabajador, como ser que se relaciona, como sus relaciones con la administración, ¿no? Como ser político, etcétera. Y repito, él y todas sus interfaces, todos sus cacharros, cómo se relaciona con el mundo de Internet, ¿no? Lo primero es que es lo que busca, ¿no? Entonces lo que busca simplemente es o comunicación con otros ciudadanos, con otros consumidores, con otros trabajadores, con algunos de sus roles, y fundamentalmente servicios, ¿no? Es decir, como un procedimiento para obtener de manera rápida productos y servicios de las empresas, de trabajo, en fin, proporcionar lo que queráis repito, a través de una red social, comunicarse con otros y proporcionar, por supuesto, con las administraciones formas fáciles, ¿no? Entonces, el problema es que eso se hace y además con una realidad, y es que eso se hace, digamos, a través de plataformas. Me da lo mismo que sea Facebook, que WhatsApp, que Amazon, que LinkedIn, todo este tipo de cosas aparecen con unas plataformas que actúan como auténticos intermediarios, por decirlo de una forma, ¿no? Es más, conforme va aumentando el tiempo que pasamos en el mundo virtual, es más grande. No sé si sabéis, pero los últimos datos, estamos en el mundo virtual de 4 a 5 horas todos los días. Estamos conectados, fundamentalmente con el móvil, ¿no? Como promedio. O sea, que debe haber, yo que creo que, bueno, yo también creo que estoy por todas, ya no lo sé. Es decir, en definitiva, hay una especie de convergencia entre esa vida real y virtual
de manera que casi todo tiene un gemelo digital, por decir una manera, y bueno, y al final todo se hace por este sistema. Pero tenemos que entender lo que sucede, ¿no? Y lo que sucede es que para que esto funcione bien, las dos partes que están en la plataforma, los dos lados de la plataforma, tienen que hacer una operación importantísima, y es entregar su vida a la plataforma. Porque esto es eficiente en tanto en cuanto la plataforma nos conozca mejor y la plataforma conozca mejor a la empresa o a quien nos quiere, digamos, relacionarse con ese ciudadano, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿en qué consiste esto? Y yo creo que eso, cuando ha venido el machine learning, la inteligencia artificial, es cuando se ha hecho más evidente para todo el mundo, ¿no? Esto lo que consiste es que las plataformas capturan datos precisos del comportamiento y de la situación y de todo, de la parte de eso que llamamos ciudadano y de la parte de los servicios de las empresas, ¿no? Después, por procedimientos cada vez más sofisticados, en el que evidentemente la inteligencia artificial, el machine learning realmente ha sido un vuelco espectacular, más que nada porque ha sido un procedimiento para generar respuestas automatizadas, bueno, que sería imposible hacerlo por los procedimientos tradicionales, ¿no? Que no sean basados en machine learning, no inteligencia artificial, ¿no? Y devuelve simplemente un proceso de información que está automatizado, ¿no? Lo que pasa es que esas tecnologías habilitadoras, como os decía, el cloud, el big data, la inteligencia artificial, el blockchain, lo que han hecho es que le han dado no sé cómo decirlo, ¿no? Una potencialidad a hacer este proceso absolutamente bárbara, ¿no? De forma que, bueno, pues ha puesto prácticamente a ciudadanos y empresas en manos de las plataformas, ¿de acuerdo? Que por lo demás no creáis que en algunas ocasiones no se han portado tan mal, ¿no? Pero lo que es cierto es que, visto desde los estados, por decir una forma, que tienen la obligación de protegernos, pues evidentemente plantean serios. Bueno, a ver, que uno habéis levantado, voy a ver. Ha levantado la mano alguien. Luis, Sí, habla, por favor, es que no te veo, pero habla. gracias. Está bien. No, sí me surge la duda. Vamos a ver, con todo desde toda la línea de tiempo que nos has mostrado y todo, efectivamente también en el campo mío, que es la parte de la educación, ¿verdad? Que ya pasamos a la parte online, ¿verdad? La educación en línea, virtual y súmele el autoaprendizaje, lo estaríamos encajando en el apartado de los servicios como tal también, o tiene un apartado especial dentro del cambio que ha significado y el cambio de paradigma, más bien cambio de paradigma a nivel de la forma de aprendizaje. Vamos a ver, eso depende, como siempre, cómo enfocamos, ¿no? Evidentemente, la educación, en principio, desde un foco, vamos a decir, económico, lo que sea, no dejaría de ser más que un sector más, como puede ser la sanidad, como puede ser la industria del automóvil y tal, que en definitiva ha sido sorprendida, por decirlo de alguna forma, por la presencia de Internet y sobre todo en esta última fase de las plataformas. Pero a todo el mundo se le ocurre inmediatamente que la educación es algo más, es algo más, digamos, que un negocio o una actividad económica, ¿no? Entonces yo creo que con la educación ha sucedido una cosa. Para empezar, la educación siempre, sobre todo en la educación universitaria y tal, ha sido un avanzado en el uso de Internet, por decir una forma. Pero lo que es verdad es que sí se produce un acontecimiento importante, y es con la pandemia. Cada uno tiene su propia historia de la pandemia, ¿no? Pues, en el sentido de que, en definitiva, hay que irse a casa y hay que empezar a pasar de un día para otro en fin, a convertirse en educación a distancia, ¿no? Por supuesto, lo que sucedió fue muy diferente, dependiendo que fuesen países desarrollados, es decir, con infraestructuras de telecomunicación y muchos ordenadores personales en las casas, a países en que no era así, con países que tenían una conectividad y podían manejar tráficos muy importantes, como era el caso de España y en general Europa o Estados Unidos, a otros países que no tenían una Internet buena, ¿no? Pero lo que es verdad
Y aquí cada uno damos la visión desde donde la vivimos, ¿no? Y repito, yo la viví desde Madrid, de un país como España que tiene particularmente unas infraestructuras muy buenas porque ha hecho un despliegue de fibra que es el segundo o tercero del mundo, por tanto su red es capaz de asumir un montón de tráfico y digamos con un nivel de penetración de móviles y tal alto, ¿no? Y lo que es verdad es que para mí fue tremendo cómo montones de colegios y tal pasaron de un día en 3 días a empezar a dar clases online, que por supuesto fueron un desastre en términos educativos, pero fue un avance fundamental en explorar el gran experimento social de lo que Claro, significa la enseñanza a distancia, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Estamos todos ahora mismo pues no sabiendo qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de que los estudiantes vengan a clase. Estoy hablando de las universidades y tal, ¿no? No hay forma de quitarles el móvil. Evidentemente la capacidad que tienen los estudiantes ahora, y sobre todo los adolescentes, ¿no? La gente más joven, la capacidad que tiene de encontrar información, de manejar, de compartirla, de no sé qué, no sé cuántos, pues hace que todas las figuras, el paradigma que habíamos hecho de educación, pues simplemente no nos sirva, ¿no? Y eso lo notamos en que cada vez hay menos gente que asiste a clase, pero claro, es que ya no hay que tomar apuntes. Si es que tienes apuntes mejorados del año pasado, mejorados por los propios estudiantes para preparar un examen que se repite. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces estamos en ese mundo ahora mismo en que lo nuevo, que en el fondo es, ahora te doy mi visión, ¿eh? Lo nuevo, que en el fondo es trabajar, voy a decir una barbaridad, ¿no? Trabajar físicamente, trabajar en el mundo virtual como si fuese un mundo físico. No tengo que deciros que yo que he dirigido tesis, proyectos fin de carrera, de ingenieros, etcétera, que los dirigía teniendo que venir los estudiantes o reuniones, miles de departamentos, de no sé cuántos, que ocupaban un montón de tiempo y había que desplazarse para verse con la gente, han desaparecido. Cuando digo que han desaparecido es muchísimo más eficiente, pero muchísimo más eficiente. Una dirección de un proyecto fin de carrera con una metodología de esta, con un team que es capaz de compartir los documentos, en fin, y que vas al foco que cuando lo haces virtualmente, ¿no? Sentándote al... Entonces un montón de actividades han empezado a notarse que son más eficientes en el mundo virtual, ¿no? Y hemos pasado al teletrabajo. Pasa que ahora estamos en una especie de cambio de paradigma, ¿no? Pero por supuesto que Internet ha sido una absoluta revolución y lo va a ser para el mundo de la educación, ¿no? Pasa que como todo, lo que pasa es que ya no es Internet, ¿eh? Ya es la educación digital. O sea, una vez que ya está todo digitalizado, los textos, no sé qué, los profesores, pues ahora lo que falta es, en definitiva, ver de verdad qué cosas hay que seguir haciendo de forma presencial, que yo creo que muy pocas, os lo digo, y qué cosas hay que ir haciendo acá. O sea, es un cambio, digamos, muy relevante. No sé si te he contestado, Luis. sí, 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 muchísimas gracias. Y es Ah, que lo comentaba porque así al igual como vemos varias aplicaciones que han salido y que tienen, o sea, como que abarcan diferentes, eh, no sé, diferentes sectores y demás, igual la educación. En la parte en línea han surgido un montón de plataformas, Hotmart, sí, sí, Coursera y un montón que sí. están a nivel mundial y que están generando también a nivel económico también mucho dinero, ¿verdad? Que son muy significativos y han ido creciendo. Entonces creo que también valía tal vez la pena ahí escuchar el punto de Sí, vista, la verdad es que pero coincido. podía haber puesto perfectamente ahí, además de InfoJob, LinkedIn, que es para el trabajo, el Sí. entretenimiento, veis Facebook, WhatsApp, no sé qué, Amazon para... podía haber puesto una vinculada a dos componentes básicos, ¿no? de cualquier sociedad, ¿no? Que al final es las plataformas y tal que surgen en educación y las plataformas, no olvidéis, que surgen en la parte de medicina, de la salud, ¿no? Ujú. Que siempre Y han se, sido los dos elementos, digamos, fundamentales, ¿no? de los ciudadanos. sí, Muy bien, pues muchas muchas gracias, Luis, gracias. por tu comentario, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que veis? Pues que ahí tenemos unas maravillosas plataformas, ¿eh?
bueno, pues que conocen nuestra vida, que para que funcionen, para que sean, tienen que conocer perfectamente los datos de nuestra vida y de la vida de las empresas para hacernos pues eso, hacernos felices, como dice aquel, ¿no? Lo cual plantea unos problemas tremendos en dos sentidos, ¿no? Primero, vamos a decir, desde un punto de vista moral, ético, de valores de la persona. Oye, ¿yo por qué tengo que, para hacerme la vida cómoda y decidir que ellos saben mejor que yo qué es lo que tienen que comprar y cuándo? Lo cual es verdad, por lo menos en mi caso. Bueno, ¿por qué tienen que ser ellos? ¿No? ¿Dónde está mi libertad individual y tal? ¿No? Y luego lo segundo que crea es un problema ya más serio, porque es un problema ya institucionalizado, económico, etcétera, y es en definitiva que inevitablemente los estados, entre las cosas para defender, como veremos, los derechos de los ciudadanos y tal, tienen que intervenir. Van a empezar a regular estas plataformas, ¿no? Y ver qué pasa con los datos personales que nos salgan de los países. Bueno, un mogollón que vamos a ver a lo largo de este curso, ¿no? Y evidentemente con un paradigma que se defiende como gato patas arriba, que es el concepto de Internet, ahora llamamos la Internet abierta, el concepto de mantener una Internet abierta, digamos, con sus valores, vamos a decir, tradicionales, y la realidad que hay es que claro, el impacto de esa Internet abierta al final ha generado las plataformas y las plataformas están generando pues unos problemas tremendos dentro de la economía y la sociedad, ¿no? Fijaros por qué generan Ahora afortunadamente ya nos hemos atrevido en la Unión Europea, nos hemos atrevido a llamarles perdona que estoy jugando aquí, basta. A llamarles por su nombre, ¿no? Llamarles gatekeeper. Pero hasta ahora, es eso que creo que vais a ver vosotros puesto por aquí en algunas transparencias, no se le, en fin, no nos atrevíamos a llamarles, ¿no? Entonces, fijaros que las plataformas vamos a llamarles mercados digitales y entenderlos de forma general, ¿eh? Como que hay dos partes, como os he puesto, ¿no? Hay una parte de alguien que oferta y alguien que demanda. Incluso aunque no haya transferencia, transacción monetaria, ¿eh? Están los ciudadanos por un lado, o las empresas que quieren relacionarse con otras empresas, los ciudadanos que quieren relacionarse con otros ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, estos mercados digitales y estas plataformas realizan estas funciones, ¿no? Por supuesto, la función está de intermediación, ¿no? Bueno, básicamente lo que consiste es que, bueno, pues que en las dos caras, a las empresas y a los ciudadanos, o las empresas que se relacionan a través de estas plataformas, pues evidentemente ellos son capaces de crear, les cobran, por decirlo de una manera u otra, crean valor en las dos caras, ¿no? Tienen una ventaja y es que si os dais cuenta, como están en los dos, como en el fondo es como un intermediario, están las dos caras de la moneda, pues puede subsidiar una cara con la otra, ¿no? Los operadores de telecomunicaciones se quejan de que como no han pagado el tráfico correspondiente según el uso que han hecho de sus redes, eso les ha permitido subsidiar, entre comillas, con modelos de negocio tipo gratuidad, etcétera, subsidiar a los usuarios, ¿no? Con lo cual los usuarios encantados con las plataformas, ¿no? Bueno, cosas de esas suceden, ¿no? Es por lo demás algo muy estudiado en economía, ¿no? Los mercados con varias caras, ¿no? Luego una cosa muy interesante, y eso es más característico de nuestro sector, es las fuertes externalidades de red que hay, ¿no? Fijaros, externalidad de red, podría haber puesto alguna formulita para que lo viese. Es algo que lo que hace, básicamente la definición económica es una red tiene externalidad cuando un usuario se incorpora a esa red un nuevo usuario se incorpora, le da valor al que está. Y puede ser positivo si es valor positivo o negativo si es lo contrario, ¿no? Entonces el problema es que estas redes tienen un grado de externalidad enorme, ¿no? De forma que cuantos más usuarios están, más ganan en valor los usuarios. Cuantos más usuarios de fuera entran, más ganan en valor los que ya están, ¿no? De manera que ya hay un número de, digamos, porque hay un crecimiento exponencial, si se alcanza un número, prácticamente ya es muy difícil replicar a ese. O sea, ya es muy difícil sacarle, digamos, del mercado. ¿Por qué?
porque como, en fin, el que llega nuevo a los que ya están les da valor, pues entonces va siguiendo, ¿no? Con lo cual es un poco lo que ahí lo veis, que básicamente es el que llega primero se queda con todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, probablemente lo más revolucionario de estas plataformas han sido los modelos de negocio, ¿no? Modelos de negocio de estos de gratuidad, freemium, te dejo un tiempo o esta versión con menos prestaciones gratis, pero la otra, suscripciones, pero suscripciones, tarifas planas, no por el consumo. Bueno, y al final, pues una realidad, ¿no? Y es que la externalidad es tan grande que no me importa tener un montón de personas, al final, los últimos 500 millones, pues que estén gratis. No sé si me explico. Entonces, esto ha sido una cosa que, claro, ha roto totalmente el ecosistema digital que teníamos antes, ¿no? Que estaba compuesto básicamente por estas industrias, vamos a llamar físicas, y estos operadores de telecomunicaciones, que en definitiva estaban acostumbrados a formas más normales, digamos, de conseguir fuentes de ingresos y que han sido incapaces de replicar lo que han hecho las plataformas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues otras características de esta forma, la palabreja esa que os decía, ¿no? Se caracterizan porque incorporan un gatekeeper, ¿no? O procesos de gatekeeping, que básicamente es que en definitiva cogen un punto de la cadena de valor, por eso se llaman gatekeeper, y de alguna forma impone las condiciones a los demás, ¿no? Yo que mi buscador es el más utilizado, pues en definitiva, como mi buscador es el más utilizado, yo te voy a obligar a ti a que desarrolles las cosas de acuerdo a cómo me interesa a mí con el buscador, y mi buscador va a tener la publicidad de esta manera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en definitiva, actúan, que es lo más importante, como reguladores del mercado. O sea, no son las autoridades, sino que son los propios grandes plataformas las que actúan como esto, ¿no? Por supuesto, hay un problema, una problemática tremenda con los datos. Esta es una transparencia vieja, de cuando ya empezaba a ponerse esto, y tenéis a las 5 o 6 grandes plataformas, a Twitter y tal, diciendo lo que entonces, hace tiempo, los datos que tenían de nosotros, ¿no? Bueno, entonces era una cosa, pues os podéis imaginar, ¿no? Ahora ya los tienen todos, ya no hay ningún problema porque lo tienen prácticamente todo o lo podrían tener, ¿no? Y entonces aparece un problema que quizás es el más importante que ahora mismo, y es qué tratamiento y uso hacemos de los datos que producen los usuarios. Tanto los datos personales como los datos de contexto. ¿Por qué? Porque hay un inmenso negocio con el tratamiento de esos datos, ¿no? Y plantea unos desafíos regulatorios que estamos empezando ahora y que luego os pondréis, bueno, que los vais a ver a lo largo del curso, ¿no? Porque aparece una pregunta básica y es, bueno, ¿el dato de quién es? ¿El que lo produce, el que lo modifica, o el que lo transporta, o el que le saca valor? ¿Y cuál es su valor en función del uso? Por supuesto, lo que sí sabemos es que el dato personal, el dato de contexto, el dato tiene un valor enorme, ¿no? Como han demostrado que es de lo que han sido capaces de desarrollarse las plataformas globales, toda la economía colaborativa, los Uber, por supuesto, lo poquito, hay menos de explotación de datos abiertos, y en definitiva cualquier idea que relacione la vida de un ciudadano con la vida de lo que quiere, ¿no? De la vida de las empresas que son capaces de producirle sus... Ahí, ahora tengo ahora. Bueno, y vamos a aprovechar ya unos minutos que nos quedan, aunque lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Para hablar un poco de lo que es esto de la gobernanza de Internet, ¿no? Bueno, evidentemente Internet ha sido un éxito espectacular, sobre todo la Internet abierta esta que hablamos, y de alcance global, suficientemente segura, por lo menos tiene la confianza de los de que se conectan, y además habla todos los idiomas, inclusiva, en fin, es una especie de enorme maravilla, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién la gobierna? Creo que ya os lo he dicho, ¿no? ¿Y quién gobierna Internet? Pues aquel que tiene la capacidad de poner las reglas, ¿no? ¿Y quién tiene la capacidad? Pues uno y ninguno, ¿no? Es un gobierno multi-stakeholder de soberanía compartida, ¿no? Y esta soberanía compartida, bueno, esta la paso. Esta soberanía compartida, pues hay un montón de agentes que participan, ¿no? Entonces distinguimos siempre tres, creo que os había puesto una transparencia, ¿no?
como tres capas en el gobierno, la gobernanza de Internet, ¿no? La capa, vamos a decir, de las... A ver si tengo la transparencia, que no sé si os la he puesto y lo vemos mejor ahí. Sí, aquí. Luego vuelvo para atrás, ¿no? Mirad, aquí tenéis Internet, el ecosistema de Internet, que es la parte de la derecha que veis, las cosas que se necesitan, ¿no? Para que se necesitan infraestructuras, se necesitan telecomunicaciones, una capa lógica, ahí aparece ya el Internet abierto o las plataformas y ya desarrollar las aplicaciones, los contenidos, el usuario, las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces hay, como veis, como tres capas, ¿no? La capa de las telecomunicaciones es un sector absolutamente regulado, es de carácter nacional, está en cada país y está sometido totalmente a las regulaciones del país correspondiente. Es verdad que siguiendo, por supuesto, elementos internacionales, ¿no? Lo mismo sucede con la capa de arriba, es la capa más blanda, pero al fin y al cabo es la capa de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que tienen que defender los países, ¿no? Y en medio está esta capa que decíamos, la capa lógica, los protocolos, con todos estos señores, que es el gobierno técnico de Internet, ¿no? Entonces, claro, esto funciona y la gobernanza de Internet se supone que tendría que tener a todos estos, ¿no? Pero la verdad es que esto fue un problema, ¿no? De hecho, no se ha hablado del origen, aquí tenéis del concepto de gobernanza de Internet, está en el control, o la pelea que hubo por el control de los recursos críticos en Internet y, bueno, pues que se planteó, acabó en una de las cumbres mundiales estas de, de, de la ONU, que venía sobre cosas de sociedad de la información, etcétera, y acabó siendo una pelea, yo pude participar allí, una batalla por los recursos críticos de Internet, ¿no? En el enfrentamiento entre la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, donde están representados los países, y ICANN, que representa en el fondo el conjunto de este gobierno técnico, hasta ahora tutelado por esto, ¿no? Bueno, ahí es donde se define lo que es la gobernanza de Internet, desarrollo y aplicación por los gobiernos, sector privado y la sociedad civil de las funciones que les competen. Y bueno, lo único que me interesa es que seáis conscientes de que es un mundo de soberanía compartida, ¿no? Pero que hay yo le llamo soberanía compartida asimétrica, ¿no? Y le llamo así porque en definitiva hay una parte del sistema, que es esta que os digo, la capa que veis en amarillo, que tiene, digamos, un enorme poder, ¿no? Porque al fin y al cabo, si en algún momento alguien quiere desenganchar de Internet, hacer lo que sea, se haría siempre desde esta capa de forma inmediata, aunque ya veremos, en fin, os lo mostraré en otra clase que os voy a dar, como en definitiva todos los problemas de índole geopolítico que tenemos ahora, ¿no? Soberanía compartida y asimétrica. ¿Compartida por qué? Porque los gobiernos, por supuesto, que ponen condiciones. De hecho, algunos gobiernos están separando su Internet de la del resto. Están las organizaciones internacionales privadas, ICANN y tal, son los que de verdad tienen su llave y de momento están tuteladas de una manera u otra por Estados Unidos. Por supuesto, las organizaciones típicamente multilaterales y, por supuesto, lo más importante, las plataformas globales de Internet, los operadores de telecomunicaciones y los de los equipamientos, ¿no? Y decimos que todas estas partes más, los representantes de los usuarios, las universidades, etcétera, pues digamos influyen, deciden, se reúnen. Nosotros nos reunimos en este foro español, pero luego hay un foro donde acuden miles de personas, este año en 5 o 6 de octubre en Japón, donde en definitiva vamos a dar las pautas y tal, vamos a ponernos de acuerdo en por dónde debe ir esta Internet abierta, ¿no? Pero luego al final, en la ejecución de esas medidas, pues cada uno en el ámbito de su competencia, pues lo hace de una manera u otra, ¿no? Esto es ICANN para que veáis cómo funciona como una entidad multi-stakeholder. Y estos son los problemas que, como los vamos a ver en otras clases, de momento no me preocupa y simplemente los voy a enunciar, ¿no? Una parte muy importante es el gobierno de los recursos críticos de Internet, ¿no? Lo que hemos llamado el enfrentamiento permanente desde el nacimiento de Internet entre ICANN, que es la que tiene estos recursos críticos que hemos hablado de Internet, y que es una entidad privada frente a la OIT, que es una entidad en que están representados todos los países, ¿no? Este conflicto permanente y que está dando origen a
a la segmentación, a lo que llamamos el fraccionamiento de Internet, que lo veremos otro día, ¿no? Lo segundo es, evidentemente, otro tema importantísimo, es la seguridad de las infraestructuras críticas. Tendremos que hablar, lógicamente, del caso Huawei y de otros casos de cómo se está expulsando, digamos, de las redes de unos países a suministradores de otros. Tendremos que hablar de la geopolítica de la economía, ¿no? Porque está teniendo, digamos, muy importante, ¿no? ¿Cómo está? Esto lo vais a ver, porque vais a ver una cosa de neutralidad de red y de level playing field y contribución justa de las... En fin, todo esto lo vais a ver. Por ejemplo, el tema de neutralidad de red lo vais a ver ahora. Y todos los problemáticos que hay de protección de datos, ciberseguridad, el copyright y tal. Pero lo que es verdad es que dentro de la gobernanza de Internet hay un punto siempre muy relevante y es el fraccionamiento de Internet, ¿no? Hasta qué punto, digamos, Internet se está haciendo pedacitos, ¿no? Y eso lo veremos con detalle, y os lo presentaré con detalle en otro lado, porque fijaros, y con esto acabo porque tendríamos que desconectar para volver a salir y conectarnos de nuevo. Y acabo con esto, y voy a quitar, voy a dejar de compartir. Ya está. Acabaría con esto, ¿no? Mira, la semana pasada McKinsey, que supongo que sonará, una de las consultoras más importantes, consultoras globales en temas de estrategia, presentó un informe que suele hacer, una encuesta que hace de forma recurrente cada mes a los directivos de las empresas más importantes, ¿no? Hablando de cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Pues en esta ocasión ha habido un elemento nuevo, y es que por primera vez las tensiones geopolíticas han pasado a ocupar el primer lugar de las preocupaciones de los directivos de las grandes empresas por encima de la inflación, de la recesión o no recesión económica y de la caída de las cadenas de suministro, ¿no? Por primera vez, el problema que más preocupa a estas grandes empresas son las tensiones geopolíticas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que hablar, lógicamente, porque con esto acabo de verdad. Durante esta época, yo llevo en el foro de gobernanza desde que se creó aquí en España en el 2008, llevándolo, ¿no? Y yo, por supuesto, he asistido a muchas reuniones de los foros globales, ¿no? Mirar, en el único sitio, cuando hablamos de ecosistema digital, donde se han utilizado desde el principio cosas como soberanía, autonomía estratégica, qué pasa con el control de Internet, es decir, el lenguaje, vamos a decir, de guerra, típico bueno, el que se utiliza en defensa, era en los foros de gobernanza, y hasta hace poco, hasta hace 6 o 7 años, ¿no? Pero ahora, en cambio, son el lenguaje que utilizamos permanentemente, ¿no? Bueno, yo voy a acabar aquí. No sé, José Félix, si estás ahí. Sí, estoy por aquí. También está ya Juan Luis por aquí. ¿Qué hace? Hombre, Juan Luis, ¿cortamos o no cortamos? ¿Cómo lo ¿Qué hacemos? tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, aprovecho para presentaros a Juan Luis Redondo, que va a dar el siguiente tema. Y bueno, a ver, es el que dirige la estrategia de Telefónica. Cuidado lo que vas a decir, Jorge. Cuidado lo que Bueno, vas es a una decir. persona muy relevante de Telefónica, además de ser profesor en la Universidad Politécnica, profesor de este tipo de cosas aquí, ¿no? Y conoce muy bien el mundillo de las plataformas y sus conflictos con los operadores de telecomunicaciones y cosas de estas, ¿no? Pero vamos, aquí está como profesor para contaros cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que para tener dos grabaciones independientes por las clases, tal vez sea suficiente con detener la grabación y comenzar otra vez la grabación, que veo que existe esa opción. ¿Hacemos un descanso o no? Lo digo por los alumnos. O Sí, aguantar. Te lo agradezcan, ¿no? 5 minutillos. Yo creo que Yo 5 creo que sí. minutillos les podría venir bien a la gente para hacer lo que necesiten. Vale, ¿qué iba a decir? ¿Te encargas tú de darle al botón de la nube para grabar y de grabar? Porque yo soy muy malo con esas cosas. Bueno, yo tampoco sé mucho, pero supongo que
Espérate, vamos a ver. lo que Vamos me a has di- darle, yo creo que ahora a detener la grabación. Vale, espérate, voy a intentar. Bueno, hazlo tú, venga. Es que normalmente cortamos y arrancamos y es más fácil. Le das a Vamos. detener ¿Has detenido la grabación?